Bien, hermanos, vamos a pasar a la exhortación de la palabra de Dios. Yo, nuestro hermano pastor Gino Cortes, vamos a ponernos sobre nuestros pies por así reverenciar este momento. Gracias, hermano. Buenos días nueva vez, hermanos, amigos y demás. Vamos a orar para encomendarnos a Dios en este servicio. Oremos. Padre, gracias en esta mañana gloriosa en la cual nos permites, oh Padre, glorificar tu nombre. Gracias por el permiso, oh Padre, de entrar a tu templo y poder dar loor a tu nombre, reconociendo que tuya es la magnificencia, el poder, la gloria, oh Padre, y de que no somos dignos de estar aquí, pero donde abundó el pecado, Señor, sobreabundó la gracia, Señor. Gracias por ello. Síganos ayudando, bendiciendo, controle nuestras emociones. Permita, Señor, que podamos ser bendecidos a través de tu palabra. Aquellos que no están aquí por alguna situación, usted la conoce, Señor. A los que están por enfermedad, que tu mano poderosa, tu poder sanador, oh Padre, repose en ellos y que podamos verles pronto, oh Padre, glorificando tu nombre. Si hay alguien que ha puesto en su corazón estar aquí, sea un alma, sea amigo, Señor, guíele, fortalézcale, Señor, y que podamos seguir glorificando tu nombre. Ahora, háblenos, que hay un pueblo que quiere palabras suyas, Señor. No soy el más para estar aquí, Señor, pero por tu gracia usted nos sostienes y nos ayuda, Señor, y nos permites estar para así glorificar tu nombre. Señor, gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Hemos tenido una lectura en 1 Corintios capítulo 2. Ya en días atrás habíamos hablado de la sabiduría humana y la sabiduría espiritual, la sabiduría de Dios, cómo el hombre en estos días quiere justificarse ante Dios basado en una sabiduría humana. La palabra de Dios nos enseña que el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que para poder adquirir sabiduría espiritual, ¿qué debemos de hacer nosotros? Temer a Dios, reconocer lo que somos ante Él. Recuerde aquella gran salutación, un ángel, Gabriel, se aparece a una virgen, Lucas 26, 1:26 a 38, y allí ella reconoce ante Dios su bajeza. Y eso es lo que tú y yo debemos de reconocer, nuestra bajeza ante Dios, porque si vivimos una vida de enaltecidos, muy difícil Dios nos haya de bendecir, porque al que se enaltece, ¿qué le pasa? Dios y aún más lo mira de lejos. Entonces tú y yo, para entrar a la presencia de Dios, lo que nos resta es reconocer nuestra humildad ante Dios y reconocer de que no somos nada. Que si algo somos es porque Dios que lo permite en nuestras vidas. Quiero en esta mañana compartir con ustedes el tema sabiduría real de Dios, basada en el texto que leímos en la lectura que tuvimos, los versos 1 hasta el verso 8 del capítulo 2 de 1 Corintios. En los primeros 4 versos vemos la confianza de Pablo en la sabiduría de Dios. Vamos a ver varias exhortaciones y la primera, repito, habla de la confianza de Pablo en la sabiduría de Dios. Hermanos, no sé si usted lo considera igual, pero usted sabe que de los primeros, vamos a agarrarlo de una vez, 11 discípulos que el Señor elige, no todos eran estudiados, eran del vulgo, pescadores, hombres común y corriente. Pero en el caso de Pablo, como él dice, relatando su vida anterior allí en el capítulo 26 de Hechos, Pablo era diferente a estos discípulos. Era preparado bajo un gran maestro llamado ¿quién? Gamaliel, fue que lo preparó. O sea, si alguien tenía capacidad de persuadir, era Pablo. Pero vamos a ver en la lectura que él se propuso 3 cosas: con temblor, con temor, expresar el evangelio de Jesucristo, que él no iba, en otras palabras, a llevar su sabiduría o su filosofía humana para convencer a los pecadores. No, él iba a hablar el evangelio tal como los habían hablado esos 11 discípulos de atrás. Toma la idea.
El texto lo dice. Verso 1, capítulo 2 de Primera de Corintios. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, ¿qué era lo que iba a anunciar? Ok, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Fue como un gran filósofo hablarles a ellos. Y él tenía filosofía para hablar, tenía capacidad de convencer, capacidad de rebuscar palabras. No lo hizo. Verso 2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino ¿a quién? A Jesucristo y a este crucificado. En otras palabras, el mensaje que Dios me mandó a llevar, ese mismo es el que yo voy a dar. Yo no voy a hablar como si fuera Pablo. No me escuchen como Pablo, sino escúchenme como un mensajero de Dios. Esa es la idea, como un testigo de Jesucristo. Verso 3, y estuve entre vosotros con qué dice ahí, con debilidad, mucho temor y temblor. Y verso 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿En quién se confió Pablo para predicar el Evangelio? En el Espíritu Santo. Hermanos, Pablo en otras palabras está diciendo, yo estoy temblando aquí porque yo no domino lo que me mandaron a hablar, pero sé que el Espíritu Santo me dará poder, porque Él puede hacer la obra. Ahora, si yo fuera a hablar de otras cosas, de la religión, de judaizarles, un experto, pero no, Él ahí se dedica a hablar de Jesucristo y a este crucificado. Explicamos un poco más. La llegada de Pablo a Corinto es descrita en Hechos 18. Allí él conoció una pareja cristiana llamada Aquila y Priscila, quienes hacían tiendas de campaña. Esa era la forma en la que esa pareja se ganaban la vida. Pablo en el mundo secular o en su vida personal también tenía ese oficio, la habilidad, la competencia de hacer tiendas. Recuerde que en aquel entonces los judíos no vivían en tiendas. Es como ahora ponerse a trabajar en construcción, sea madera, en block, en lo que sea. Pablo también trabajaba eso. Y Dios le permitió conocer esa pareja y formar, por así decirlo, parte de esa compañía. Y comerciar a sí mismo. Él ministró en Corinto por más de 1 año y medio, sosteniéndose a sí mismo, haciendo que tiendas de campaña. Quiere decir que en otro sentido él no fue gravoso allí, sino que trabajaba, no solamente trabajaba en el asunto de enseñar la palabra, sino también que secularmente se ganaba la vida. No fue gravoso a aquellos hermanos. El texto nos habla de que no fue con excelencia de palabras o de sabiduría. Podemos ver que Pablo no llegó como un filósofo o un vendedor. Él fue como un siervo, como un mensajero de Dios a llevar que el mensaje de Jesucristo. Si ellos iban a creer a Jesucristo, lo iban a tener que creer conforme a lo que estaba escrito. Recuerde que los griegos buscaban ¿qué? Sabiduría. Y los judíos ¿qué buscaban? Señales, como bien lo dice el capítulo 1. Y hablamos de eso. Él fue como un siervo mensajero a anunciar el testimonio de Dios, como bien lo dice ahí. Pablo ciertamente era un hombre que podía razonar y debatir persuasivamente, pero no usó ese enfoque para predicar el evangelio. Él hizo una decisión consciente. Dice que se propuso todo el conocimiento, la filosofía o la capacidad de persuadir y convencer, no usar eso, sino hablar el mensaje puro, tal como está ahí en la Escritura. Él no fue a entretener ni a persuadir a nadie. Eso tiene un significado grande. Cuando usted, lo vemos por ahí, como predicador o como iglesias, montamos un espectáculo y un show para atraer a las almas, no estamos brindando a Jesucristo por si acaso. ¿Qué es lo que estamos brindando? Entretenimiento y show. Y la gente acepta ese show, ese entretenimiento y se queda por años en la iglesia porque dice, allí hay un show muy hermoso. Y tú le preguntas, ¿conociste a Jesús? No, yo voy a la iglesia porque me gusta ir a la iglesia y me gusta eso que hacen allí. Cuidado con eso.
Pablo puso o decidió poner énfasis en Jesucristo y a este crucificado. En ese sentido, Pablo era un embajador y no un vendedor. ¿Qué es lo que hace un embajador de una nación estando en otra? Todas las informaciones del país natal de él las muestra allí. Él no va a hablar de él va a hablar lo que el presidente le dice, lo que el primer ministro, lo que el rey le manda a decir. Él no va a vender un producto, él va a dar el mensaje tal como lo recibe. Esa es la idea. Al tomar este enfoque, Pablo entendió que no estaba atendiendo a lo que su público quería. ¿Qué era lo que quería Corinto? La sabiduría humana, grandes exposiciones, grandes filósofos, filosofía al granel. Pablo no fue a llevar eso, aunque lo tenía. Él fue con debilidad, con temor y con temblor. Algo que ayuda a cualquier predicador y expositor de la palabra, porque está demostrando su debilidad y está dependiendo de Dios. Y solo es cuestión de arrancar para que el Espíritu Santo lo posea y pueda hablar. Toma la idea. Es como cuando vamos a evangelizar. Usted a veces se presiona a sí mismo. ¿Qué voy a hablar? Etcétera. Abra la Biblia. Hable lo que dice la Biblia. No hable nada de usted, ni de testimonio. Hable las grandes cosas que Dios puede hacer a aquel que se arrepiente. Esa es la idea. Al tomar este enfoque, Pablo entendió que no estaba atendiendo a lo que su público quería. Corinto puso un premio a la fachada de retórica falsa y pensamiento fino. Él ya sabía que los judíos pedían ¿qué? Señal. Y los griegos buscan sabiduría, como dice el verso 22 de este capítulo 1, de este libro. Pero esto no parece importarle. Él aún predicará a Jesucristo y a este crucificado. Lo mejor que nos puede pasar a nosotros es escuchar siempre el Evangelio de Dios. El Evangelio que salva. En el verso 2, como bien hemos dicho, procuraba Pablo no saber entre ellos cosa alguna. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿No le ha pasado a usted que tiene que dar una información y usted quiere buscar miles de medios para comunicar eso? Y con 5 palabras usted lo puede transmitir. Usted dice, no, mejor voy a decir esto claramente para no dañarlo. Me mandaron a decir esto y lo voy a decir como me lo dijeron. Esa es la idea. Esto no significa que él dejó todo su otro conocimiento de lado. No, no es eso. Sino, en cambio, él tenía el Evangelio con su Mesías crucificado y su singular enfoque y pasión mientras él estaba entre ellos. Mientras él hablaba, si ellos iban a interesar en lo que él decía, se iban a interesar de qué, en el Evangelio y nada más. Se cuidó de sí mismo, de utilizar sabiduría humana y requerir que a la sabiduría espiritual, a la sabiduría de Dios. Muchos comentaristas tienen varias explicaciones. Con esto quiero pasar al verso 3. Y aquí habla que él estuvo, dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor, y mucho temor y temblor. Muchos creen que él no estaba muy bien, incluso de salud. Habla de debilidad. No estaba como en su mejor momento. Y aún así él expresó el Evangelio. Pudiera estar en lo espiritual tal vez, o en lo material, más bien en salud. Pero aún así él se propuso como no presentar esas 3 cosas. Su debilidad no, su temor tampoco. Él decidió hablar lo que tenía que hablar, sin importar cómo estuviese en ese momento. Pablo no estaba lleno de autoconfianza. En otras palabras, saber su necesidad y sus limitaciones lo hacía débil y temeroso. Sin embargo, eso lo mantuvo alejado del veneno de apoyarse en sí mismo. Al dejar que la fuerza de Dios fluya. Él se sentía débil. ¿Hacia quién tenía que acudir? A Dios. ¿Quién podía fortalecerle? Solo Dios nos puede fortalecer. Un estudioso dice, la implicación de este versículo 3
es que su condición creció fuera de las circunstancias en las cuales se encontraba en Corinto. El texto nos habla que hubo debilidad, hubo temor y hubo temblor en él. Pudieron haber sido resultado de una enfermedad por la que sufrió mientras estaba en Corinto. Algunos, como Calvino, creen que fue por alguna amenaza o persecución. Habla de temor. ¿Cuántas veces fue azotado Pablo? Muchísimas veces, ¿no? Le dieron azotes por doquier. Y aún así él siguió predicando el evangelio. Porque Dios le había dicho, hermano, en muchas ocasiones, habla y no calles. En otras ocasiones él, aunque los hermanos le habían dicho, profetas se le habían aparecido, le habían dicho, Dios me ha mostrado que si vas a Jerusalén te van a matar, hermano Pablo. Y se desataban las correas en alusión a que él iba a ser despojado, etcétera, etcétera. Y él, el norte no lo perdía. Es de tener amor por la obra. Cuando tú y yo confiamos en el Señor, no importan nuestras circunstancias. Cualquiera que sea la causa exacta, así de grande era su sentido de debilidad y temor, y tan profunda su falta de confianza en sí mismo que se estremecía, él temblaba. Aquellos que son los secretos de la fuerza en toda predicación. No creer que por gran multitud que haya, personalidades que hayan, usted no va a poder hacer el trabajo. Usted le puede predicar al presidente, hermano, porque usted no va a hablar de usted. Usted habla de lo que está escrito en la palabra de Dios. Ahora pídale a Dios fortaleza y Dios la ha de dar. En el verso 4 nos habla, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Aquí Pablo no está rechazando predicar, aún la predicación persuasiva. ¿Había escuchado esto de la predicación persuasiva? Un ejemplo de ello con el mismo Pablo. Un ejemplo corto le vamos a dar. En Hechos 26 vemos una historia donde Pablo le relata su vida anterior, cómo Dios a través de una visión se le aparece. Él parte de Jerusalén hacia Damasco, en medio del camino, algo paradójico porque Pablo, ¿a quién era que perseguía? A los cristianos. Y entonces quien lo enfrenta es Jesús. Debió de ser una cuadrilla de cristianos que lo hubiesen interpelado, ¿no, verdad? Emboscado. Pero no, se le aparece Jesús y dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Bueno, ahí Pablo entendió que por más que él insistiera en su situación de perseguir a la iglesia, iba a ser imposible detener el poder de Dios. Y tuvo que hasta unirse entonces. Ahí en el suelo, ¿cuáles son las palabras que Pablo usa? Dice la Escritura que nadie puede llamar Señor sino por el Espíritu Santo. Esa regla nunca ha cambiado ni cambiará. Pero allí en el capítulo 26 de Hechos, Pablo, ante un rey Agripa, repito, le relata su conversión, la visión, y en un punto ya en los versos 26 al verso 28, termina diciéndole Pablo, ¿crees a los profetas, oh rey Agripa? Yo sé que crees. El rey Agripa le contesta, por poco me persuades a ser cristiano. Quiere decir que la presentación, el testimonio, todo lo que él relata ahí fue algo que Dios movió a Pablo a poder convencer a este hombre a través del Espíritu Santo. Ahora, el rey Agripa decidió que resistirse son cosas diferentes. Dios quiere que el hombre se arrepienta. Ahora el hombre decide sí o no. Pablo recuerde que le contesta, quisiera por vía de Dios que no solo tú, sino todos aquellos que me escuchan entendiesen y aceptasen que el Evangelio, excepto que estas cadenas. Él hablaba, podemos ver allí que al expresar el Evangelio, predicarla y exponer todo el relato, estaba
aún encadenado. Pero seguimos aquí. Fue una forma de persuasión al rey Agripa. Esa es una predicación con persuasión y es válida. Pero aquí Pablo, ante estos sabios, él decide no ser muy persuasivo, sino con debilidad, con temor y con temblor, predicar la palabra de Dios. Esa es la idea, ¿no? Allí en ese capítulo 26 de Hechos es un ejemplo remarcable de predicación persuasiva. Lo que Pablo está rechazando es cualquier apoyo en la habilidad del predicador de persuadir con humana sabiduría. Hermanos, hoy en día vemos múltiples asuntos al predicar o en el predicador utilizando agua, lo bañan, le echan diferentes tipos de líquido, un aceite, etc. ¿Dónde está eso en la palabra de Dios? O sea, usted no puede cambiar lo que está escrito y poner asuntos modernos para querer atraer a las almas. Tristemente, hay hasta discotecas cristianas. ¿Qué es eso, no? En las mismas iglesias montan un show porque los creyentes fueron algunos grandes bailarines, el mismo pastor era cantante, bailarín, etc. Y ponen música y comienzan a bailar ahí. ¿Cree usted que eso está bien? No puede estar bien, porque usted tiene que ver lo que hizo Jesucristo en su vida ministerial, y a Él es que seguimos. Déjenme seguir un poco más. Nos corresponde, dice una nota, hablar la verdad con valentía, y en cada caso debemos ser olor grato a Dios. Quiere decir que aunque las almas vengan a escuchar el Evangelio, este servicio no es para la iglesia, es para Dios. Es un sacrificio espiritual a Dios. Ahora, de que ustedes se deleiten, eso lo pondrá el Espíritu Santo. Pero ningún hombre mortal puede querer deleitar, querer persuadir, querer poner en contentamiento la carne. Dios le pedirá cuenta, en otras palabras. Pero ceder a la opinión dominante con la esperanza de hacer conversos es hacer mal para que el bien venga. Esto nunca debe de pensar, nunca se debe de pensar ni por un instante. En la parte B del verso 4 habla que él fue, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo sabía que el trabajo del predicador es ¿qué? Más nada. Hacer espectáculos, hacer show, etc. Hablar sandeces. Eso no es lo que Dios quiere, hermanos. Es la verdad, es lo que está escrito. Yo no puedo venir aquí con la Biblia cerrada a querer dar un sermón. Tampoco estoy preparado para ello, siendo honesto. Yo tengo que esforzarme, estudiar el texto y venir aquí a hablar palabra de Dios conforme a lo que dice la Escritura. Esa es la idea. Ahora, de que a quienes no les guste, no hemos venido a agradar a los hombres. Porque o hacemos una, o le agradamos a ustedes o no somos siervos de Cristo. Yo espero que nos guste ser siervos de Cristo, porque a Él es que le vamos a dar cuenta. ¿Toma la idea? Entonces, la labor del predicador, ¿cuál es? Predicar. Gústele o no les guste. Y la obra del Espíritu Santo es convencer, demostrar, guiar al pecador al arrepentimiento, reconociendo su falta ante Dios y de que está muerto espiritualmente. Y la palabra de Dios me dice a mí en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando aún estábamos muertos ¿en qué? En delitos y pecados. O sea, no le estamos diciendo algo nuestro, algo de la palabra de Dios, solo lo estamos transmitiendo. La predicación de Pablo puede no haber sido impresionante o persuasiva a un nivel humano, pero a un nivel espiritual tenía poder. En el verso 5, queremos pasar allí, vemos la segunda exhortación. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿En quién debe reposar nuestra fe? En pocas palabras. En el Señor, en el poder de Dios, en la persona de Cristo.
Las estrategias de predicación centradas alrededor de la sabiduría de los hombres están llenas de emoción, llenas de entretenimiento y personalidad humana. Podrían responder a gritos, pero no con resultados para el reino de Dios. ¿Qué acabamos de decir? Una iglesia, cual sea, en un templo, pueden hacer miles de espectáculos. Mientras estén en la tierra, muy bien, pero ninguno, hasta que no acepta a Jesucristo, va a la presencia de Dios. ¿Toma la idea? Cada quien es libre de hacer lo que quiera, sí o sí. Amén. De paso, no sé si notan, cada vez que hay una situación, que cada quien quiera salir, cada quien quiera una actividad, etc. Hermanos, yo no soy quien para prohibirle, siendo honesto. Usted es un alma que ha de dar cuenta. Usted tiene el Espíritu de Dios. Yo no solo soy el que tengo el Espíritu de Dios aquí. Eso creo. Entonces usted tiene que entender a través de la Escritura lo que le agrada al Señor. Y si le decimos algo, aunque no le agrade, yo prefiero agradar al Señor, diciéndole lo correcto, porque por algo usted pide la ayuda, el consejo, etc. Aunque al final usted haga lo que usted quiera, pero ¿quién es que va a dar cuenta si usted falla? Yo cumplí. Usted decide seguir las reglas o el consejo de Dios. Mucha gente usa medios hábiles, entretenidos o incluso engañosos para atraer gente en la iglesia y justificarlos diciendo, estamos atrayéndolos y después ganándolos para Jesús. Pero el principio establece con los que los atraes es lo que los atraes. ¿Se entendió esa parte? Hermanos, si usted primeramente busca las almas para que vean un entretenimiento, vean un show, vean un espectáculo, lo segundo no puede ser que conozcan a Jesús. Usted no puede poner al Señor en segundo lugar. ¿Qué cree? Si usted lo atrae por medio del show, del entretenimiento, etc., eso es a lo que ellos han sido atraídos y lo que ellos han querido recibir. Si la fe de alguien está en la sabiduría de los hombres y no en el poder de Dios, tal fe viene a ser vana al no estar cimentada en la sabiduría de Dios. Dios siempre tiene que ser, hermano, nuestro centro de nuestras vidas. Si usted se fija en los acontecimientos bíblicos que yo recuerde, Dios obra en momentos solemnes. Me llega a la mente aquel momento cuando un profeta solo le dice a Dios, solo yo he quedado. Y Dios le corrige. Tengo 450 que no han doblado las rodillas. Ahora que hay profeta, mí, esté tranquilo. Y en el momento cuando aquel profeta está allí con los demás, que llenan unas zanjas, grandes hoyos para crear un sacrificio, vemos el espectáculo de los paganos. Y cuando Dios obra, ¿de qué manera obró? De manera solemne. Vino un gran viento, y cuando vino un silbo apacible, entonces Dios actuó. Hermanos, en la fiesta donde estaba Sansón, él estaba encadenado allí en aquel gran templo, ¿no? Pagano. Hubo fiesta, sí o sí. No estaba reunido toda la ciudad relativamente, más de miles de personas, ¿no? Fue en medio de la fiesta que pasó el evento. Sansón esperó el mejor momento para pedirle a Dios que decidiera con su vida, que él quería en ese momento entregarse a él y derrotar a quienes, aquellos incircuncisos. Muerte trágica, ¿no? Y Dios le concedió eso. Tuvo Dios que hacer un gran show, un espectáculo para que se derrumbara. Un simple terremoto hizo que se derrumbara ese templo y muriese ese nazareo, hombre de Dios. Con esto quiero pasar a los versos 6 hasta el verso 8, donde el apóstol Pablo sigue diciendo, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen,
mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y eso implica a muchos, los príncipes de este siglo, tanto presencia corporal, entiéndase reyes que existieron en el ministerio de Jesús, Pilato, Herodes, Anás, Caifás y todos los líderes religiosos, versus príncipes en cuanto a fuerzas demoníacas, huestes celestiales en lugares que altos, la oscuridad, por así decirlo. Solo porque Pablo no satisface el amor corintio por la sabiduría humana no significa que su mensaje no tenía sabiduría. En efecto, hay una gran riqueza de sabiduría sellada para todos, excepto para el cristiano. El mensaje de Dios es claro. No necesita de ningún adorno para que el pecador entienda que lo es. Usted y yo lo que debemos demostrarle donde la palabra de Dios manda que se arrepienta y donde Dios dice que lo haga. Eso es todo. Para que si se va a enojar, que se enoje ¿con quién? Con el Señor. No me apedren o no le apedren a usted en su momento, ¿no? Aquí habla de entre los cuales han alcanzado madurez. Pero ¿quiénes son los maduros a los que Pablo les hablaba? Dice, algunos piensan que la línea se dibuja entre los salvos y los no salvos, entre creyentes maduros e inmaduros. Pablo usa maduro, esta palabra, para creyentes maduros en pasajes como Efesios 4:13. Veamos esto. Efesios 4:13. Dice la Escritura, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiere decir que cuando somos maduros tenemos un nivel perfecto espiritual. Hemos alcanzado una estatura muy especial y aún debemos de seguir y alcanzar la plenitud ¿de quién? De la persona de Cristo. O sea, nunca nos vamos a detener en esta vida. Nunca vamos a conseguirlo todo espiritualmente. Nadie se crea sabio, ¿no? Siempre hay un camino largo que recorrer. Filipenses 3:15 también nos habla acerca de esto. Dice Filipenses 3:15, así que todos los que somos perfectos, o sea, maduros en la fe, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Primera de Corintios 14:20. Vamos a rellenar un poco más. Abundar un poco más. 14:20 de Corintios, ¿no? 14:20. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños ¿en qué? En la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Eso es bien importante, hermanos. Procurar no tener malicia en nuestras vidas. El texto nos habla que seamos niños, pero si usted procura no tener nada, es mucho mejor. Para que no se agarre. No, yo tengo malicia, pero soy niño en eso. No una malicia madura, no una malicia alta. ¿De qué habla aquí una persona inmadura? Dice, una persona inmadura, tal como un bebé, no tiene el discernimiento de saber qué es bueno para comer y qué no lo es. Un bebé se meterá a la boca lo que sea en su boca. Llega una etapa en el niño que todo lo que ve cree que es comida. Y es un problema, hay que estar muy pendiente de eso. Así nosotros tenemos que estar pendientes a escudriñar, estudiar la palabra de Dios y así crecer y llegar a ¿qué? A ser maduros. Los maduros reconocen la sabiduría de Dios, pero los príncipes de este siglo no. ¿De quiénes habla aquí cuando habla príncipes de este siglo?
se refiere a hombres o poderes demoníacos. Este debate se remonta al tiempo de Orígenes y un tal Crisóstomo, grandes pensadores. A simple vista parece claro que los príncipes de este siglo deben referirse a gobernadores humanos, porque solo ellos no sabían lo que hacían cuando incitaron a la crucifixión de Jesús. Pablo habitualmente le atribuye poder a las fuerzas demoníacas, pero no ignorancia. Sin embargo, se podría decir que los poderes demoníacos eran ignorantes de lo que resultaría de la crucifixión de Jesús. El desarme y la derrota de los poderes demoníacos, y si hubieran sabido que estaban sellando su propia condena para incitar a la crucifixión, ellos no lo habrían hecho. ¿Cómo era que le decían al Señor cuando antes de ser llevado a la cruz, aquel pueblo judío? ¿Cómo era que vociferaban? Crucifícanle. Yo creo que una gran parte sabía lo que decía. Ahora, no se esperaban el castigo. Tal vez creían que era un relajo, de que ese hombre no era un Mesías, que era un engañador y que podía ser crucificado como esos dos que estaban ahí y nada iba a pasar, pero se equivocaron. Porque la misma historia relata de aquel centurión que custodiaba el cuerpo de Jesús, que algo ahí andaba mal, que ese hombre era justo. Incluso uno de los ladrones en la cruz reconoció que ese que estaba ahí era que justo. Qué importante, hermanos, reconocer que solo Dios es el único que puede limpiar nuestros pecados. Solo la sangre de Cristo tiene poder para salvar al pecador que se arrepiente. Es muy importante. Estamos en la parte final, dice aquí, no importa quiénes son exactamente estos príncipes de este siglo, su derrota es segura. Dice el texto que perecen, su día acabó y el día de Jesucristo está aquí. Nos manda el Señor que hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Es la palabra del Señor. Pero Dios, habiendo hablado muchas veces y por otro tiempo, por los profetas, ahora manda a todos los hombres a que se arrepientan. El texto nos habla de misterio también. Misterio habla de un secreto sagrado que solo puede ser conocido por revelación. ¿Y quién es el único que puede revelarnos todo a nivel de los creyentes? Dios. Y a quien sea, de manera soberana, Dios también les revela. Él se reveló en la persona de Cristo para que el pecador se arrepienta. ¿No lo dice la Escritura? Esa es la sabiduría oculta que habla el verso 7, que ahora se revela por el Evangelio de Jesucristo, el cual aquí Pablo le está hablando a los corintios. En el verso 8 vemos que habla del Señor de gloria, la parte final. Algunos estudiados consideran el Señor de gloria como el título más alto que Pablo les da a Jesús. Esta ciertamente una prueba de que Pablo consideraba a Jesús como ¿quién? La persona de la Trinidad, lo más alto, lo más sublime. Y creo que Dios le había permitido muchísimas bendiciones en vida a Pablo. Recuerde que en el capítulo 12 de Primera de Corintios, él habla y en sus relatos que Dios le había dado un mensajero de Satanás para que lo abofeteara. Pablo había visto muchas cosas, pero tenía que estar ¿qué? Tranquilo con eso. Solamente se le dio oportunidad de ver y de hablar lo que Dios quería que él hablase. Repito, es inconcebible que Pablo nos diría un título de un ser menor que eso. Señor de gloria, lo que tú y yo debemos de llevar en cuenta. ¿Quién es tu Señor? ¿A quién le servimos? ¿A quién tenemos o con quién debemos de
reconocer en nuestras vidas, no importa que esté en nosotros mucho temblor, mucha debilidad. Hermanos, no importa lo que tengamos, pasemos, si nos aferramos al Señor, Dios puede obrar en nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, gracias en esta mañana por tu palabra, gracias por las bendiciones que hemos podido obtener a través de ella. Ayúdanos, oh Señor, con temblor, con debilidad, oh Padre, reconocer que solamente usted es el poderoso Dios, el Señor de gloria, el único que nos sostiene. Síganos bendiciendo, guardando, Señor, y permita que en la segunda actividad podamos seguir glorificando tu nombre. Aquellos que no te conocen, Padre, solamente usted es el camino, la verdad y la vida. Y usted quiere salvación para aquellos que aún están sin Cristo y sin salvación. Guárdenos, bendíganos y síganos dando las fortalezas del lugar para seguir sirviéndole, oh Padre. Señor, gracias. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga mucho, hermano. Bien, Dios le bendiga nuevamente, hermanos. Vamos a pasar ahora en el tiempo de recolección de diezmos y ofrendas y vamos a pedirle a su hermano Gustavo Arias que pase por acá.